¿Es una broma? La pregunta, aguda y cargada de desdén, atravesó el aire estéril y controlado del pasillo. El suboficial de segunda clase Davis permanecía de pie con los pies separados a la anchura de los hombros, una postura que había practicado frente a un espejo hasta que le resultó natural. Su uniforme estaba inmaculado, las arrugas de sus pantalones parecían incisiones quirúrgicas. Miró al anciano de la sencilla camisa roja de cuello y los vaqueros descoloridos, una pequeña y obstinada isla de informalidad civil en un mar de precisión militar. Señor, se lo voy a preguntar una vez más. ¿Qué hace en el centro de mando de la Fuerza de Tarea Conjunta? Carl Whitman, de 81 años, no se inmutó. Permaneció completamente quieto, con las manos entrelazadas a la espalda. Sus ojos, de un azul pálido pero claro, no estaban fijos en el joven oficial de seguridad, sino en una gran pantalla montada en la pared al fondo del pasillo. Mostraba un complejo mapa meteorológico del Caribe, con patrones verdes y amarillos que se arremolinaban sobre el azul profundo del océano. Había visto mapas así antes, aunque la tecnología era muy distinta a las cartas escritas a lápiz que recordaba. La misma agua, sin embargo. Las mismas corrientes implacables. Vengo a ver a un viejo amigo, dijo Carl, con la voz grave y áspera, curtida por el tiempo y la sal. Davis intercambió una mirada exasperada con su compañero, un joven marinero que apenas parecía tener edad para afeitarse. El marinero cambió de postura, su propia incomodidad contrastaba marcadamente con la plácida actitud del anciano. Un viejo amigo, repitió Davis, con las palabras cargadas de sarcasmo. Cierto. ¿Y este amigo trabaja aquí? ¿En una de las instalaciones de inteligencia militar más seguras del planeta? Sí, sí, confirmó Carl, y su mirada finalmente se cruzó con la de Davis. No había ira en sus ojos. No había miedo. Solo una paciencia serena e inquebrantable. James Reynolds. Vicealmirante Reynolds. El nombre flotó en el aire por un momento. La sonrisa de Davis vaciló, reemplazada por un destello de incertidumbre, pero fue rápidamente apagada por el cinismo profesional. Había visto esta táctica antes, veteranos, confundidos o conspiradores, dejando caer un gran nombre para intentar burlar la seguridad. Era el capítulo 4 del Manual de Seguridad de la Base. Vicealmirante Reynolds. Davis se burló, recuperando la confianza. El nombre flotó en el aire por un rato. Por supuesto. Y supongo que el presidente es su compañero de golf. Señor, necesito ver su autorización. Una tarjeta de acceso común. Pase de visitante. Algo. No tengo. Carl dijo simplemente. Me dijeron que diera mi nombre en la puerta. Parece que olvidaron pasar el mensaje aquí abajo. No lo olvidaron. Davis espetó. Su paciencia finalmente se evaporaba. Porque no había ningún mensaje. La gente no pasa solo para ver al comandante de Hit Sur. Esto no es un club social. Para entonces, el silencioso enfrentamiento había empezado a llamar la atención. El personal uniformado, que avanzaba con determinación por el pasillo, aminoró el paso. Algunos se detuvieron, fingiendo revisar sus teléfonos o conversar con colegas, con la mirada fija en la escena. El leve zumbido de los aparatos electrónicos de la instalación parecía amplificar la tensión. Se estaba reuniendo un público pequeño y silencioso. Carl sintió sus miradas sobre él, pero su postura no cambió. El escrutinio público no era nada nuevo. Se había enfrentado a cosas mucho peores que las miradas curiosas de los marineros en sus oficinas. Davis era muy consciente de la audiencia, y ésta alimentaba su agresividad. Dio una prueba. Dio una oportunidad para demostrar su férreo apego al protocolo.
Vio a un anciano confundido con una camisa roja burlándose de la seguridad que había jurado mantener. «Déjeme ver alguna identificación», exigió Davis. Su voz se alzó. «Carné de conducir». «Lo que sea». Carl metió la mano lentamente en su bolsillo trasero y sacó una gastada cartera de cuero. Extrajo con cuidado su carnet de conducir de Florida y se lo entregó. Davis se la arrebató de la mano. Se quedó mirando el nombre Carl Whitman y la fecha de nacimiento. Entrecerró los ojos. «Nacido en 1942», dijo con una risita burlona. «Tiene usted mucho tiempo aquí, señor Whitman. Lo suficiente para saber que no puede entrar así como así en un lugar como este». Le devolvió la licencia con desdén. «Mire, intento ser amable. Parece confundido. ¿Por qué no nos deja que lo acompañemos fuera de la base y puede irse a casa a echarse una siesta?» La condescendencia era tan intensa que se notaba en el paladar. Carl guardó la licencia en la cartera sin decir palabra. Su silencio exasperó a Davis más que cualquier argumento. Era el silencio de alguien que no sentía la necesidad de defenderse, y para el joven oficial era la mayor falta de respeto. «Eso es todo», dijo Davis, acercándose, invadiendo el espacio personal de Carl. El marinero que estaba detrás de él también dio medio paso al frente, con la mano cerca de su arma. «Ya no juego más. Estás en una zona restringida sin autorización y te niegas a cooperar. Estás alegando una asociación con un oficial de bandera que es claramente falsa. Según el Código Uniforme de Justicia Militar, eso puede interpretarse como hacerse pasar por un miembro del servicio o intentar acceder con falsas pretensiones. Esto es un delito federal». La expresión de Carl permaneció neutra, pero un profundo cansancio se apoderó de sus rasgos. Esperaba no llegar a esto. Esperaba una visita tranquila, un café con un viejo compañero, la oportunidad de ver cómo le iba al mundo que había ayudado a construir. «No me hago pasar por nadie, hijo», dijo con voz serena. «Soy quien digo ser. Y supongo que tú también eres un seal de la Marina». Davis se burló, soltando la mentira más común y cliché que oía de los ladrones de valor. Carl no respondió. Él solo sostuvo la mirada del joven. La falta de negación fue toda la confirmación que Davis necesitaba. Increíble. El descaro. «Está bien, vienes con nosotros. Resolveremos esto en el centro». Extendió la mano hacia el brazo de Carl. Manos detrás de la espalda. «Ahora». Cuando Davis agarró el brazo izquierdo de Carl para torcerlo detrás de él, la manga de la camisa roja con cuello se deslizó hacia arriba más allá de su muñeca, exponiendo la piel curtida de su antebrazo. Y allí, justo debajo del codo, había un tatuaje. Era viejo. La tinta negra se desvaneció a un azul verdoso turbio, las líneas borrosas por décadas de sol y mar. No era el tridente seal limpio y moderno que Davis estaba acostumbrado a ver en las pegatinas de parachoques. Era algo más antiguo, más tosco, un esqueleto de rana caricaturesco. Sosteniendo un cartucho de dinamita, con las letras UDT-21 grabadas debajo. La imagen no significaba nada para Davis. Solo otra muestra de triste y falsa bravuconería. Pero cuando sus dedos se apretaron sobre el brazo de Carl, el mundo pareció deformarse momentáneamente para el anciano. No fue el zumbido estéril del aire acondicionado lo que oyó, sino el rugido sordo de los dos motores diésel de un PBR. El aroma a linóleo fue reemplazado por el empalagoso olor metálico del agua del río, el barro y la cordita en el aire húmedo del delta del Mekong. No sintió el agarre del joven oficial, sino la textura fría y viscosa de una raíz de manglar bajo su mano mientras salía del agua turbia en la oscuridad de la noche. Las luces fluorescentes en lo alto se convirtieron en un cielo sin estrellas y opresivo.
Por una fracción de segundo volvió a tener 22 años, su brazo adornado con ese mismo tatuaje fresco y oscuro, agarrando la culata de un rifle Stone 63. Su corazón latiendo a un ritmo silencioso contra la cacofonía de la selva. Luego, con la misma rapidez, la visión se desvaneció. Estaba de vuelta en el pasillo, un anciano al que le ponían las esposas. En una estación de trabajo cercana, el alférez Miller, un analista de inteligencia junior con un don para el reconocimiento de patrones, había estado observando todo el intercambio con creciente inquietud. Era un aficionado a la historia, un graduado de la Academia Naval que había pasado más tiempo leyendo sobre los UDT y el nacimiento de los SEAL que estudiando cálculo avanzado. No reconoció al anciano, pero reconoció su aura. Era la misma intensidad serena que había visto en las fotos de archivo de las leyendas. Hombres como Dick Marcinko y Rudy Bowish. Cuando Davy empezó a esposarlo, Miller supo que tenía que actuar. El protocolo dictaba que se mantendría al margen para dejar que seguridad se encargara de sus asuntos. Pero su instinto, el mismo que lo convirtió en un buen analista, le gritaba que era un error monumental. Había visto cómo se subía la manga. No reconoció el tatuaje en concreto, pero reconoció su antigüedad, su estilo. Era de otra época. Descolgó el teléfono de seguridad de su escritorio, con el corazón latiendo con fuerza. La intervención directa fue el fin de su carrera, pero una llamada telefónica silenciosa y negable, que solo era intercambio de información. Marcó la extensión de 4 dígitos del personal del almirante. Contestaron al primer timbre. Oficina del ayudante de bandera, el teniente comandante Phillips, hablando. Comandante, dijo Miller, en voz baja y firme, dándole la espalda a la escena en el pasillo. Les habla el alférez Miller del J2. Señor, le pido disculpas por la llamada directa, pero se está desarrollando una situación en el control de la entrada principal. ¿Qué clase de situación, alférez? La voz de Phillips era cortante, impaciente. El almirante estaba en una videoconferencia crucial. Seguridad está deteniendo a un civil anciano, señor. Afirma conocer al almirante personalmente. Lo están procesando para su destitución y posibles cargos de suplantación de identidad. Phillips suspiró. Seguridad puede con esto, Miller. Nos encontramos con maniáticos todo el tiempo. Señor, no creo que sea un maniático, insistió Miller, arriesgándose. Está tranquilo, muy tranquilo. Lo están esposando ahora mismo. Les dio su nombre, Carl Whitman. Hubo un profundo silencio al otro lado de la línea. Durante 5 segundos, el único sonido fue el débil siseo electrónico de la conexión segura. Miller contuvo la respiración. Finalmente, la voz de Phillips regresó, despojada de toda su impaciencia anterior, reemplazada por una urgencia fría y controlada. Whitman. Carl Whitman. Carl Whitman. ¿Dijo Carl Whitman? Sí, señor, confirmó Miller. Descríbalo, señor mayor, quizá 80 años. Cabello blanco, ojos azules, con un polo rojo. Otra pausa, esta vez aún más tensa que la primera. Miller pudo oír el ruido apagado de una silla al retroceder al abrirse una puerta. Alférez, dijo Phillips, con la voz ahora peligrosamente baja. No los pierda de vista. No deje que lo muevan de ahí. Sí. Si intentan llevarlo a un vehículo, intervendrá, declarará mi autoridad y les dirá que se mantengan firmes. El almirante está bajando. ¿Me entiende, alférez? Sí, comandante. Miller respiró. Una oleada de alivio lo invadió. Lo digo en serio, añadió Phillips. El almirante está en camino. Que Dios ayude a esos chicos de seguridad si lo han lastimado. La línea se cortó.
Miller se volvió hacia la escena. La caballería venía. Dentro de la espaciosa oficina insonorizada del almirante, el ambiente era tenso. El vicealmirante James Reynolds, un hombre alto y delgado con un rostro que parecía tallado en granito, estaba en medio de una sesión informativa clasificada con una docena de oficiales superiores y jefes de agencias civiles. Estaba señalando una imagen satelital proyectada en una pantalla gigante cuando su ayudante de bandera, el teniente comandante Phillips, irrumpió por la puerta sin llamar, una sorprendente violación del protocolo. Almirante, dijo Phillips, pálido. Se inclinó y susurró con urgencia al oído del almirante. La sala observó cómo un notable se produjo una transformación. El comandante, severo y concentrado, desapareció. El vicealmirante Reynolds se quedó paralizado, con las manos aún apuntando a la pantalla. Sus ojos, que habían estado analizando datos de inteligencia, se abrieron de par en par con incredulidad. El color desapareció de su rostro. Bajó lentamente el brazo y se giró para ayudarlo. Era un hombre. Una sola palabra escapó de sus labios como una pregunta silenciosa. Carl Phillips asintió con gravedad. Seguridad lo tiene esposado en la entrada principal. Pensaban que era un impostor. Una tormenta se apoderó de los ojos del almirante. Era una mirada que los demás oficiales en la sala solo habían visto dirigida a los enemigos más peligrosos de la nación. Se irguió en toda su estatura, su porte cambió del de un estratega al de un guerrero. La autoridad reunida en la sala pareció inclinarse hacia él. «Cúbreme», ordenó. Su voz, un gruñido bajo que resonaba con absoluta autoridad. No esperó respuesta. Se dirigió a la puerta, sus largas piernas recorriendo la distancia en 3 rápidas zancadas. Empujó a su aturdido ayudante y salió al pasillo, dejando una sala llena de oficiales de alto rango desconcertados mirando una silla vacía. La sesión informativa había terminado, a todos los efectos. La justicia estaba a punto de impartirse, y llegaba en la forma de un almirante de 2 estrellas con su impecable uniforme de servicio blanco. De vuelta en el pasillo, Davis se sentía triunfante. Tenía al anciano esposado y de pie contra la pared. El pequeño grupo de espectadores había legitimado sus acciones en su mente. Era el guardián de la puerta, la delgada línea que protegía los secretos de la nación de excéntricos y mentirosos. Encendió la radio. Despacho, aquí S2. Tengo un 1015 en la entrada del SOC. Hombre, anciano. Se requiere transporte a la seguridad de la base para su procesamiento. Posible robo de valor. Mientras hablaba, miró a Carl, quien miraba al suelo, con los hombros ligeramente hundidos. Para Davis, era la postura de la derrota. «Sabes que los tipos como tú me dan asco», dijo Davis en voz baja y llena de veneno moralista. «Mi abuelo sirvió. Se ganó su uniforme. No tuvo que mentir al respecto. Hombres murieron por el honor que tú intentas robar solo para impresionar a alguien». Se acercó más. «Vamos a analizar tus huellas y te prometo que cuando los resultados, asumirás las consecuencias de esta pequeña treta. Quizás sea necesaria una evaluación psiquiátrica. A ver si lo tienes todo bajo control». Carl finalmente levantó la cabeza. Miró al joven enojado y seguro que tenía delante, y por primera vez, un destello de emoción se reflejó en sus ojos. No era ira. Era lástima. No empezó con una sirena, sino con un sonido, el rítmico y percusivo golpeteo de zapatos de vestir de suela dura sobre linóleo pulido, moviéndose a una velocidad casi de carrera. Era un sonido con un propósito singular y atravesó el ruido ambiental del edificio. Los espectadores en el pasillo se giraron al unísono.
Sus expresiones casuales y curiosas se desvanecieron, reemplazadas por la postura erguida de Ramrod y sus miradas de alarma. Se separaron como una ola, abriendo camino por el centro del pasillo. Primero llegó el sargento mayor de artillería de la Infantería de Marina del Almirante, un hombre cuyo pecho estaba tan cargado de condecoraciones que parecía una exhibición de historia militar. Detrás de él, moviéndose con una gracia depredadora, estaba el vicealmirante James Reynolds. Su uniforme blanco era un faro bajo la luz fluorescente, el oro en sus hombreras y la manga de su chaqueta relucía. Su rostro era una nube de tormenta. No miró a la multitud. No miró a los marineros. Sus ojos, como miras láser, estaban fijos en una persona, Carl Whitman. Davis vio acercarse al almirante y su mente se desvaneció. Se puso firme de golpe, levantando la mano en un saludo, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Almirante en cubierta, gritó con la voz entrecortada. El almirante Reynolds no le devolvió el saludo. Ni siquiera aminoró la marcha. Pasó junto a Davis como si fuera un mueble y se detuvo justo delante de Carl. Miró a su viejo amigo, a las profundas arrugas que se dibujaban alrededor de sus ojos, y luego su mirada se posó en las esposas de acero que sujetaban las muñecas nudosas y manchadas por la edad. El rostro del almirante, ya duro, pareció petrificarse. Giró la cabeza lenta y deliberadamente y fijó la mirada en Davis. Todo el peso de su mando, el poder de 2 estrellas sobre su hombro, descendió sobre el joven suboficial. Suboficial, dijo Reynolds. Su voz era peligrosamente suave. Un retumbar silencioso que prometía un huracán. ¿Qué significa esto? A Davis se le secó la garganta. Tragó saliva con dificultad, su saludo vacilante. Señor, este hombre, este civil, estaba en una zona restringida sin autorización. Él afirmó conocerlo, señor. Sospeché de un robo de valor. Estaba siguiendo el protocolo, señor. Estaba siguiendo el protocolo, Reynolds repitió las palabras, no una pregunta, sino una condena. Miró de nuevo a Carl, luego a su marine. Maestro, las armas, retiren estas ataduras. Ahora, el sargento mayor de artillería dio un paso al frente con una llave, y las esposas se abrieron con un clic. Carl se frotó lentamente las muñecas, sin apartar la mirada del rostro del almirante. Reynolds posó una mano suave sobre el hombro de Carl, en un gesto de profundo respeto y disculpa. Entonces, en el silencio sepulcral del pasillo, frente a una docena de testigos, el vicealmirante James Reynolds adoptó la posición de firmes más rígida y perfecta de toda su carrera. Levantó la mano en un saludo tan seco que pareció cortar el aire. La mantuvo, con la mirada fija en Carl. Jefe maestro Whitman, resonó la voz del almirante en el pasillo. Es un honor tenerlo aquí, señor. El título de jefe maestro impactó a la multitud reunida como un puñetazo. Davis se quedó boquiabierto, el marinero a su lado parecía a punto de desmayarse. Un jefe maestro era el rango más alto de un alistado, una figura legendaria y respetada, pero que un almirante de 2 estrellas llamara a alguien, señor, y lo saludara primero. Era inaudito. Invertía el mismísimo firmamento de la estructura militar. Reynolds mantuvo el saludo, con la mirada fija en Carl. Luego giró ligeramente la cabeza, dirigiéndose a los atónitos espectadores sin bajar la mano. Para quienes no lo sepan, anunció el almirante, con la voz cargada de un feroz orgullo protector, están viendo a uno de los miembros fundadores del equipo SEAL II. Jefe maestro Carl Whitman. Su expediente es mayormente clasificado, pero lo que puedo decirle es que ostenta la Cruz de la Armada, 3 estrellas de plata y 5 de bronce, todas con la quinta de valor. Estaba nadando en las negras aguas del delta del Mekong cuando mi mayor preocupación era aprobar álgebra.
Este hombre no es un invitado, no es un civil, es una leyenda viviente de la Armada de los Estados Unidos y es mi héroe. Finalmente, bajó el saludo militar y dirigió toda su furia contra Davis. Su nombre, suboficial. Davis, señor. Suboficial de segunda clase, tartamudeó, con el rostro color ceniza. Suboficial Davis, dijo Reynolds, bajando la voz hasta convertirse en un susurro gélido. Estará en mi oficina mañana a las 8 con su jefe de división y su oficial. Me explicará, en detalle, cómo llegó a la conclusión de que un hombre con más experiencia en combate que todos los presentes en este pasillo juntos era un mentiroso. Confundió la dignidad serena con debilidad. Dieron a uno de los mejores guerreros que ha tenido esta armada jamás producido, y decidiste que era un ladrón. Eres una vergüenza para ese uniforme. Fuera de mi vista. Retirado. Davis, completamente destrozado, solo pudo decir un ahogado, sí, señor, antes de darse la vuelta y prácticamente huir por el pasillo. Mientras el almirante lo veía irse, una mano silenciosa se posó en su antebrazo. Era Carl. Tranquilo, Jimmy, dijo el viejo jefe maestro en voz baja. El chico solo estaba haciendo su trabajo. Un poco demasiado entusiasta tal vez, pero los protocolos están ahí por una razón. Reynolds miró a Carl, su ira se desinfló, reemplazada por una profunda sensación de vergüenza. Te esposó, Carl. Te humilló. No fue la primera vez, dijo Carl con una sonrisa irónica y cansada. Y probablemente no será la última. El uniforme cambia, los rostros se vuelven más jóvenes, pero la misión sigue siendo la misma. Proteger la casa. Él estaba protegiendo la casa. No se puede culpar a un hombre por eso. Mientras hablaba, otro recuerdo, nítido y claro, emergió. No era esta vez, un destello traumático, pero cálido. Un bar improvisado y sofocante cerca de la frontera con Camboya, iluminado por una sola bombilla. Un compañero rana, un hermano, estaba encorvado sobre su brazo con una máquina de tatuar improvisada, hecha con un pequeño motor y una aguja afilada. El zumbido de la aguja, el escozor en la piel, la risa y la camaradería de hombres que vivían al filo de la navaja. El tatuaje no era una insignia de honor para presumir al mundo. Era una marca privada de una tribu sagrada, un símbolo de una promesa hecha con sangre y agua salada a los hombres que lo acompañaban, una promesa de siempre respaldarlos. Las consecuencias del incidente fueron rápidas y decisivas. El vicealmirante Reynolds, fiel a su palabra, utilizó el encuentro como una lección, una frase que hizo estremecer a todos los oficiales de seguridad de la base. Se desarrolló un nuevo módulo de entrenamiento, obligatorio para todo el personal de seguridad. Se centró en la interacción con veteranos, técnicas de desescalada y, sobre todo, en la historia de las insignias y el legado de la Guerra Especial Naval. El caso del modesto maestro. El jefe se convirtió en una historia con moraleja que se susurraba en las salas de entrenamiento. Una carta formal de disculpa firmada por el propio almirante fue entregada en la tranquila casa de Carl Whitman. La leyó una vez, la dobló cuidadosamente y la guardó en una caja de zapatos llena de otros papeles. Papeles y recuerdos. Aproximadamente una semana después, Carl estaba sentado en una pequeña mesa afuera de una cafetería local, disfrutando del cálido sol de Florida. Observaba pasar los autos, absorto en sus pensamientos, cuando una sombra cayó sobre su mesa. Levantó la vista y vio a un joven vestido de civil, con un polo de aspecto nervioso y jeans, de pie, cambiando el peso de un pie a otro. Carl tardó un momento en distinguirlo sin el uniforme impecable y la postura agresiva. Era Davis, el rostro del joven había perdido toda su antigua arrogancia. Parecía humilde, avergonzado y profundamente cansado. Jefe maestro Whitman,
Preguntó con una voz apenas susurrante. Carl asintió lentamente. Hijo. Davis tragó saliva con dificultad, retorciendo las manos. Señor. Yo. Solo quería encontrarlo. Para disculparme. Como es debido. Lo que. Lo hice. Como te traté. No hay excusa. Me equivoqué. Y lo siento. Mucho. Carl miró al joven un largo instante, sus ojos azules escudriñando su rostro. No vio a un villano, sino a un chico que había cometido un grave error. Un chico que había aprendido una dura lección de forma muy pública. Señaló la silla vacía frente a él. Siéntate, hijo. Déjame invitarte a un café. Davis dudó, luego se sentó lentamente, con la mirada como si esperara que lo despidieran en cualquier momento. Carl fue a buscarles un café solo a ambos y les puso uno delante de Davis. Se quedaron sentados en silencio un minuto. El único sonido, el tintineo de las cucharas y el tráfico lejano. Lo más importante que hay que aprender ahí fuera, dijo Carl finalmente. Su mirada distante, no es como detectar a un enemigo. Se vuelve bastante bueno en eso rápidamente. Lo difícil, lo que lleva toda la vida, es aprender a ver a la persona que tienes delante. Su historia, su dolor, su razón de ser. Si lo haces, serás un buen líder. Día. Tomó un sorbo de café, ofreciendo una sonrisa sencilla y comprensiva. Ahora, hábleme de usted, suboficial Davis. ¿De dónde es? La historia de Carl Whitman nos recuerda que los verdaderos héroes no siempre llevan su valor a flor de piel. Su grandeza a menudo reside en su serena dignidad y su profunda gracia. Si le conmovió esta historia de valentía y humildad, por favor, dele a me gusta, compártala con quien necesite escucharla y suscríbase a Better en Valor para más historias de valientes.